Buenas tardes, doctor y compañeros. Como pueden ver en pantalla, hoy voy a hablar sobre la fractura de pelvis. Cuanto a los 3 puntos importantes, en primera instancia, el anillo pélvico generalmente se fractura en 2 o más puntos. El examen imagenológico de elección, en cuanto a costo-efectividad, es la radiografía de pelvis y el manejo de la fractura va a variar según la estabilidad de la misma. Ahora bien, los huesos de la pelvis conforman una estructura tipo anillo, en donde una fractura en una parte de la pelvis con frecuencia va a ocurrir sumado a otra fractura o a un daño en los ligamentos en otro punto de este anillo. Entonces la fractura de la pelvis comúnmente ocurre siguiendo un patrón, y este va a depender de la dirección en la cual ocurrió la disrupción y la cantidad de fuerza que la causó. En pantalla podemos ver una clasificación de acuerdo a este último punto. En cuanto a la clasificación de las fracturas de pelvis, estas las podemos clasificar en estables e inestables. En cuanto a las estables, tenemos la fractura de la ilíaca, la fractura sacra y la de rama púbica tanto superior como inferior. Por lo general, estas solo requieren tratamiento sintomático. Mientras que en cuanto a las fracturas de tipo inestable, está la fractura por compresión anteroposterior o fractura de libro abierto, la fractura por compresión lateral y la fractura por corte vertical. En cuanto a esta, generalmente el manejo comprende la realización de una fijación externa o bien una reducción abierta y fijación interna. En cuanto a los hallazgos imagenológicos, las radiografías son rápidas, son un examen simple que detecta la mayoría de las fracturas de pelvis. Sin embargo, pueden ser difíciles de evaluar debido a la complejidad de la forma del sacro, la pelvis y el fémur proximal, pero por sobre todo la superposición de estas. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda vemos un paciente que debido a un trauma presenta una fractura acetabular derecha con mínimo desplazamiento que resulta difícil de identificar, mientras que un TAC es el examen de elección ya que permite hacer una evaluación precisa de la fractura y nos va a ayudar también a orientar el manejo. Siendo la imagen de la derecha el mismo paciente, pero acá la fractura acetabular resulta mucho más evidente. Bueno, en cuanto al caso clínico, tenemos un paciente masculino de 40 años de edad que sufre un accidente de tránsito en motocicleta. Este último antecedente es el más importante, ya que las fracturas de pelvis, cerca de un 40-50% son causadas debido a esta situación y el restante se asocia mayoritariamente a otros tipos de accidentes que también son de alta energía. Entonces este paciente llega al servicio de urgencia, se le toma la radiografía de pelvis y, como podemos ver en la pantalla, revela una fractura de libro abierto o por compresión anteroposterior que se evidencia debido a que la diástasis en la sínfisis púbica es de aproximadamente 3,2 centímetros. Ahora bien, a la izquierda podemos ver la radiografía de un paciente similar al caso anterior, pero este es de 55 años, que también presenta una fractura de libro abierto producto de un accidente en motocicleta. En cuanto a la imagen que podemos ver a la derecha, esta es una radiografía de un paciente que sufrió un accidente vehicular y podemos apreciar como ambas ramas púbicas derechas están fracturadas, tanto la superior como la inferior, así como también el ala ilíaca derecha, y sumado a esto existe una separación de la articulación sacroiliaca. Entonces el desplazamiento de la hemipelvis que podemos ver hacia cefálico indica que estamos frente a una fractura de corte vertical. Entonces, en cuanto a los 3 mensajes importantes de esta presentación, es que la pelvis se va a fracturar en 2 o más puntos debido a esta estructura que presenta como un anillo, ya que tenemos que pensar que es un círculo, entonces si se le aplica fuerza en un punto, esta disrupción va a tener una consecuencia también en otro punto. El examen imagenológico de elección va a ser la radiografía, ya que es costo efectivo y está en la mayoría de los servicios de urgencia del país. Y por último, el manejo de las fracturas varía según la estabilidad de la misma. Por lo tanto, es importante saber reconocer los patrones en los que ocurren estas fracturas. Muchas gracias.